Sí, pero picó mucho. Acá toqué. Buena tarde para todos. Hola Carlitos, hola Mayrita, hola tío Freddy, hola Leito, hola Patro. Aún no se han conectado el tío Lalo. No sé si alguien nos quiera colaborar con la oración para escuchar el mensaje. Tenis Cobra Kids para ahí. Hola Mira Martín, Mira que tengo. ¿qué tienes? Este es un gato que es cagante y fuerte. ¿Es muy fuerte? Sí, claro. Y hoy cantamos en nuestra canción. Uy, La estrella que brilla. Cantando esta canción muy bien. bueno, ¿a quién le gustaría colaborarnos con la oración? Esperamos un poquitín más. Esperemos un poquitín. Un poquitica ahí. Y yo soy. Hola, Mao. Ya vamos a empezar. Permítame. Prenda la luz. Hola Leito. Hola, ya pasó. Hola. Hola Martín, otra vez. Mira esto. Está muy saludable el Martín. Yo soy Martín Elías Moras Morillo. Martín Elías, ¿qué? Martín Elías Moras Morillo. Tan bonito. Acá en tu profe en tu casa. Somos la profe en tu casa. El profe. Somos el profe en tu casa. Eso está muy bien. Y ahora toca estudiar en la casita juiciosos. Y claro que sí. Hola, Mau. Y hola. Buenas. Hola, hermoso. Este ves bello, bello. Canción de juego. Cántale Happy Birthday, Johanny. Happy birthday. Feliz cumpleaños, Johanny. Ay, tío, gracias. Que bendiga y cumpla muchos años más. Buenas noches, Marta. Hola, Martina. Leita, la leíta. Hola, Martín Elías. Es mi fiesta del mar. Martín, cantó el Happy Birthday. Cántale Happy Sí. Birthday, cántale, Johan. Duro. El cumpleaños de Entonces canta las Martín. mañanitas. Canta las mañanitas. Pero cante duro. Ay, más lindo. Me dio pena. Hermoso. No, más lindo. Vea, imagínese que estaba mirando acá y me llama la atención algo muy, muy chévere pues para compartirles, ¿no? Dice en Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Dios de qué? De toda consolación. Póngale cuidado, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros mismos somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Me parece fantástico. Entonces, es bonito que entre nosotros nos apoyemos y nos ayudemos. Sí, amén. Esto me parece súper importante. Entonces, es como, no sé, me parece muy bonito lo que está pasando ahorita. Muy, tiene un hijo hermoso. Que Dios se lo bendiga. Una belleza. Más lindo.
Que no se apague. Es Primera de el fuego. Corintios, ¿qué, Joanny? Primera de Corintios 1:3. Junto Uno del cantamos. 3 al 4. Bueno, y de ahí para adelante también habla muy bonito. Pero mire cómo Dios nos consuela y Dios nos presta, o sea, Dios está con nosotros para que nosotros podamos pasar y ayudar a las demás personas. Es algo muy bonito. Y es muy profundo lo que dice de ahí en adelante. Entonces, me parece muy bonito lo que está pasando ahorita entre nosotros. Me parece muy, muy chévere que en medio de esta situación donde estamos en medio de una pandemia, veamos la mano de Dios, veamos que Él nos ha guardado. He tenido gripa en varias situaciones, en varias ocasiones. A veces simplemente como ese, pues el estar en el medio de la salud es fuerte, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo me voy a entender? A ver cómo les puedo explicar. Uno a veces llega psicoseado por tanta gente que llega de todas partes del país. Entonces, esa psicosis como que se le mete y me he dado cuenta que la gente se enferma psicológicamente. Y necesitamos a veces ver una prueba negativa para decir, no, estoy bien. Entonces, eso me lleva a pensar que muchos de nosotros, como no vemos a Dios, no creemos. Entonces, sí quisiera pedir, por favor, que cada vez que oremos, pidámosle a Dios que nos aumente la fe, pidámosle a Dios que nos llene de esa fe que nos hace falta para poder avanzar y crecer, porque a veces creemos que tenemos fe, a veces creemos que de verdad estamos bien, pero de verdad que cuando llegan esos momentos y esas pruebas, uno se quebranta de una manera horrible y no sabe ni qué pensar. Entonces, vemos que Dios nos consuela para que nosotros nos ayudemos mutuamente, para que por favor cada vez que oremos, pidámosle a Dios que nos dé toda esa fe que nos falta, que podamos poner los ojos en Él y que podamos avanzar con ayuda de su Espíritu Santo, que estamos en la época de eso quería contarles. Vale, gracias por ese versículo. Ahí habla literalmente de la tarea del Espíritu Santo. Esa es la tarea de Él y nos explica que esa gracia, que viene siendo también el mismo Espíritu Santo, nosotros la podemos compartir con los demás, ¿sí? O sea, ese Espíritu Santo que nosotros recibimos, ese consuelo o esa gracia, nuestra tarea, ¿sí? Es compartirla con los demás. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, nosotros debemos ser ejemplo como hijos de Dios y pues seríamos todo lo contrario. ¿A qué me refiero? Mientras a una persona que no conoce de Dios, pongo el ejemplo que coloca Yoda, piensa que de pronto por sentir los síntomas tiene la enfermedad y es más, esas son enfermedades, ¿cómo se llama? Psicosomáticas. Psicosomáticas. Somatizan Sí, que tienen. exacto. Entonces, ¿qué pasa con una persona? Hasta que no ve el examen de que efectivamente no tiene nada, pues ahí sí se convence de que no tiene nada. Mientras que nosotros, así la prueba nos salga positiva, nosotros no vamos a tener ningún síntoma de absolutamente nada. ¿Sí? O sea, esa es a lo que me refiero. Es totalmente diferente. O sea, un hijo de Dios, aunque le digan que tiene algo, no pasa absolutamente nada. Es todo lo contrario. Entonces, esa parte me parece bonita tomarla como ejemplo, como para, digamos, tener como ese carácter, ¿sí? Como tener como esa confianza en Dios, que es lo más importante. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, la gente del mundo, pues, como no tiene confianza en Dios, pues ahí es donde entran las enfermedades, ahí es donde entra de pronto esas enfermedades psicosomáticas y por eso, digamos, pienso que hay personas que han muerto pensando que lo tienen cuando no tienen absolutamente nada. No tienen nada. Exacto, esa parte es importante. Mientras que nosotros, los hijos de Dios, aun cuando lleguemos de pronto como lo dice la palabra, a tomar ese veneno, ¿sí? No nos va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, esa parte es clave. Gracias, Joa. Muy bonito ese versículo, muy bonita esa reflexión. Bueno, no sé si de pronto Leito o alguien nos quiera colaborar con la oración para escuchar el mensaje. Dice Martín. Lo tienes en silencio, Leito, no te escuchamos. Bueno, papi, vamos a orar, entonces te vas a estar quietico ahí callado. Es que con él es complicado. La vez pasada que yo estaba orando me pidió una mano y mientras yo oraba él me estaba pintando las uñas, entonces, pero no sé de dónde salió con el esmalte, sino que me dijo dame una mano y como yo estaba orando le pasé la mano, entonces pues imagínate llorando y él pintándome las uñas, pues lo desconcentrado, ¿no? Y no se queda callado, se le sube, lo despeina, lo espeluca, le tapa, ay no, él es, pero toca ahí con él porque para que él también va aprendiendo mucho.
No, y es chévere porque, pues, de alguna manera yo pienso que es mejor un chiquitín que haya necesidad de frenarlo y no que haya necesidad de empujarlo. Pienso yo que es mucho mejor. Es súper Sí, chévere. sí, sí, ma. Bueno, ma, entonces vamos a orar. Vale, Leito. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre, nos ponemos en tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, que seas tú quitando todo lo que no es tuyo de nuestras vidas, Señor. A veces, Señor, le damos cabida a pensamientos que no son, Padre, porque tu palabra nos dice que tú nos guardarás, que tú nos protegerás. Tú, en el Salmo 91 dice que tú estás con nosotros y que ninguna plaga tocará nuestra morada, que tú nos cubres con tus alas, Señor, y nos aferramos a esa promesa, Señor, porque se hace realidad en nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que aumentes nuestra fe, que nos guíes y nos llenes más y más de ti, Señor. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, porque está con nosotros y en cada momento nos guía, Padre. Gracias te damos, Rey Precioso, por ese maravilloso regalo, Señor, porque nos permites estar aquí en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Nos permites estar de pie, Señor, porque tú, mi Rey, estás con nosotros y enderezas nuestros pasos y nuestros caminos son perfectos. Gracias te damos en esta hora. Ponemos a cada una de las personas que está conectada en esta noche. Te pedimos que seas tú en sus hogares, en sus familias, Señor, que seas tú cubriendo todas las necesidades, Señor. Tú nos conoces más que nosotros a nosotros mismos y tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Saca todo lo malo de nosotros y ayúdanos a ser perfectos para ti. Gracias te damos, mi Rey, porque hemos visto tu fidelidad con nosotros, porque tu fidelidad está con nuestras familias, aun cuando no te conocen, Señor, porque tú los has guardado, Señor. Gracias te damos por eso, por ellos. Gracias, Papito Santo, seas tú derramando de tu unción, de tu infinita gracia sobre cada uno. Que lleguen al conocimiento de tu verdad, Señor, por medio de nosotros, que seamos luz para otras personas, Señor, y no que al contrario que no quieran saber de ti porque nosotros de pronto nos portamos mal y no nos portamos como unos dignos hijos tuyos. No, Señor, ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor, a ser esas lámparas encendidas, Señor. Quita todo ego, quita todo egoísmo, quita toda vanagloria, Señor, quita lo que nos estorba, Señor, para que los demás nos vean como tú quieres que te vean a ti, Señor, porque eres tú reflejándote en nuestras vidas, Padre amado. Gracias te damos por Jordania en esta hora, Padre, porque está cumpliendo años. Gracias, Señor, porque es una sierva tuya, porque ha dispuesto su corazón para agradarte a ti. Yo te doy gracias por ella, por su familia, Señor, por lo que estás obrando en esta familia. Gracias te doy, infinitas gracias, mi Señor. Gracias, Padre eterno, porque ellos son una antorcha encendida, Señor, que están reflejando luz a muchas personas. Gracias te doy en esta hora. Maravilloso Maestro, la colocamos en tus manos, Señor. Te pido que seas tú guiando, Señor, tus pasos, que seas tú llenando su corazón, que seas tú, Padre, sosteniéndola con tu mano, Señor, porque solo tú, Padre, puedes hacerlo, mi amado Rey. Gracias te damos, Padre, por tu familia, por estas congregaciones que te buscan a ti, por los que claman a ti, Señor. Mira los que se han apartado, Señor, no los dejes en paz hasta que vuelvan, Señor, a tus caminos, Señor. Tú sabes quiénes son, Señor. Oh, sí, Padre, reargulle esas mentes, reargulle esos corazones, reargulle esas vidas, Señor. Que te vean a ti, quita todas las cosas del mundo, quita toda la vanagloria, Señor, todo lo que impide que te vean a ti, mi amado Rey. Gracias te damos, Señor, porque tú ya lo hiciste todo, porque nos dejaste a tu Espíritu Santo. Tú nos has dado todas las herramientas, Señor. Tú nos das tu palabra, Señor, y tú cada día nos enseñas cómo debemos ser, Señor. Ayúdanos a ser esos seres fieles a ti, Señor, que demos esos pasos firmes en ti, en tu camino siempre, Señor, que no nos apartemos de ti, sino que seas tú sosteniéndonos siempre. Gracias, mi amado Padre, gracias, mi amado Rey. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo he orado. Amén. Gracias, Leito, qué bonita oración. Bueno, vamos a escuchar entonces el mensaje de hoy. Comenzamos ya con la última iglesia, creo que es la Odisea. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar este mensaje tan bonito que nos comparte Dios a través de nuestro pastor. Odisea.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos en Cristo y estimado público, a partir de hoy vamos a compartir la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Laodicea, la última de estas 7 iglesias. La escritura de hoy, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, dice lo siguiente. Preste atención. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, al igual que la iglesia en Sardis, la iglesia en Laodicea solo recibe palabras de reproche de parte del Señor. No obstante, a la iglesia en Sardis el Señor le dijo
que tenía al menos unas pocas personas que no ensuciaron sus vestiduras. Sin embargo, la iglesia en la Odisea solo oyó palabras de reconvención. Hermano, al escuchar este mensaje, le pido que se examine a sí mismo y, de ser necesario, corrija lo que tenga que corregir para que así pueda agradar a Dios y recibir solo alabanzas de parte del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 cita: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Este pasaje nos dice que el Señor siempre dice amén y sí a Dios Padre. Si usted también dice solo sí y amén a Dios, no le tomará mucho tiempo llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu completo. Yo no tuve un maestro quien me enseñara estos principios espirituales, pero desde el inicio de mi vida cristiana, siempre que el Espíritu Santo tocaba mi corazón, yo solo decía amén. Sí, hermanos, solo decía amén. A pesar que no sabía casi nada de la palabra, ayunaba por 7 días. Repito, no sabía cómo ayunar, pero aún así lo hacía por 7 días. Me temblaban las piernas de debilidad. Nadie me enseñó a ayunar, pero, reitero, aún así lo hacía. Y en la medida en que el Espíritu tocaba mi corazón, comencé a ir a la montaña para clamar en oración. Así pude llegar rápidamente al nivel del Espíritu. Y ahora yo les estoy enseñando todo esto a ustedes. Ya saben, si siempre dijeran sí y amén a Dios y a su pastor, entonces podrían alcanzar ese nivel del Espíritu rápidamente. Pero no lo hacen y pierden tiempo luchando contra la mentira y contra su propia opinión. Como les decía, nunca hubo ningún gesto de desobediencia en Jesús. Jamás dijo no a la voluntad del Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos dice al respecto: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, en su misma naturaleza, es Dios. Sin embargo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Más bien, vino a esta tierra y se hizo semejante al hombre, y desde ese instante hasta que fue despreciado y rechazado por su propia creación y luego crucificado y murió en la cruz, la sola respuesta de este glorioso Hijo de Dios fue siempre sí a su Padre Celestial. Por eso, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 19 señala: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Repito la cita. Escuche con atención, hermano. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Usted y yo también, como hijos de Dios, debemos decir solo sí y amén a Dios. Debe desechar toda idea, opinión o criterio propio que se oponga a la voluntad de Dios y obedecer solo su palabra. Caso contrario, si la palabra de Dios no está de acuerdo con su propia opinión, a pesar que diga que cree, en realidad no lo hará, ni tampoco podrá obedecerla. Algunos aparentan obedecer la palabra de Dios, pero cuando enfrentan alguna dificultad,
cambian y siguen su criterio carnal o humano, y debido a ello no pueden experimentar el obrar de Dios, ni tampoco podrán darle gloria a Él. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, declara: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Tal como lo hizo el Señor, si obedecemos solo con un sí y un amén, Dios honrará nuestra obediencia. De esta manera podremos vivir una vida que glorifique solo a Dios. Continúa el versículo diciendo que el Señor es el testigo fiel y verdadero. Alguien que es fiel no insiste en imponer su criterio u opinión, ni siquiera buscará su propio beneficio, tan solo dirá sí y amén. Por ejemplo, si un rey da una orden, el siervo que es fiel obedecerá, incluso si ello significa su muerte. Y como nuestro Señor Jesús fue fiel, solo obedeció con un amén hasta el punto de morir, y al final cumplió en forma absoluta todas las profecías que sobre el Mesías se registran en el Antiguo Testamento. Todos debemos imitar esta misma actitud que tuvo el Señor, solo decir sí a la palabra de Dios y obedecer, y en la misma medida de su obediencia y nivel de fe, se manifestarán en ustedes diversos dones del Espíritu Santo. Volviendo al mensaje, por eso la Escritura dice que el Señor es el testigo fiel y verdadero, porque la promesa de Dios se cumplió por completo cuando el Señor fielmente llevó a cabo la palabra de Dios. Él es también el principio de la creación de Dios. Sobre esto, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, nos dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En el principio, el universo y todo lo que hay en él fue creado por la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice al respecto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Señor en su propia naturaleza es Dios. Jesús es el Verbo, quien vino a este mundo en carne. Por ello, el Señor es el principio de la creación de Dios. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿por qué el Señor, antes de hablarle a la iglesia en la Odisea, se identifica como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios? Es para confirmar que toda la palabra de Dios se cumplirá sin duda alguna. Es para confirmar que toda la palabra de Dios se cumplirá sin duda alguna, y que el juicio de Dios es justo y correcto. El Señor, quien es el principio de la creación de Dios y que ha obedecido en forma completa toda la palabra de Dios con un sí y un amén, a través de este versículo también quiere señalar que la palabra que envía a la iglesia en la Odisea igualmente se cumplirá. Y a partir del versículo 15 se menciona la amonestación que el Señor le da a la iglesia en la Odisea. El Señor dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos y hermanas en Cristo, el Señor, quien conoce el corazón, la mente y los hechos de todo ser humano, dice que la congregación en la Odisea
no era fría ni caliente, es decir, tenía una fe tibia. Aquellos de ustedes que tienen esta clase de fe tibia, que no es ni fría ni caliente, y los que no son fieles en su servicio y deberes en la iglesia, por favor, escuchen atentamente este mensaje. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿qué significa esto de ser frío, tibio o caliente en relación a la fe? Cuando uno calienta agua fría, el agua hierve, pero cuando la quitas del fuego, se entibia y al final esa agua se enfriará totalmente. Aquí, agua indica la palabra de Dios y fuego representa el Espíritu Santo. Por lo tanto, ser frío significa que el Espíritu Santo no está obrando. Indica un estado de no actividad. Es decir, el espíritu de la persona está muerto, por lo que no será salvo. A veces, entre los que vienen a la iglesia, hay algunos que no han recibido el Espíritu Santo y no saben lo que es tener una fe verdadera, ni lo que implica la salvación. Ni siquiera intentan vivir por la palabra de Dios. En ese contexto espiritual, eso significa ser frío en la fe. Asimismo, entre los cristianos que una vez recibieron el Espíritu Santo, hay algunos que no se han despojado de los deseos por el mundo y debido a eso, como vuelven al mundo, poco a poco el Espíritu Santo se va apagando. El Señor dice que aquellos que se han alejado de la salvación tienen una fe muerta o fría. Por otro lado, cuando la Escritura menciona caliente, indica ese estado en el que la fe de los que han recibido el Espíritu Santo está creciendo, fortaleciéndose espiritualmente cada día. Cuando abre la puerta de su corazón y recibe el Espíritu Santo, podrá entender la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu. Conocerá y sabrá más de Dios, y en la medida en que procure obedecer la palabra, poco a poco se llenará del Espíritu Santo y recibirá gracia y fuerza de Dios, y así podrá obedecer la voz del Espíritu en toda situación. Y si resiste y lucha contra el pecado con la palabra de Dios hasta el punto de derramar sangre, la carne morirá en usted y su espíritu crecerá, y así se comprometerá más con el reino de Dios. Tal como señala Marcos capítulo 12, versículo 30, usted llegará a amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Eso es ser caliente en la fe. Estimado público, los calificativos caliente o frío no indican la medida de la fe. No es cierto que los nuevos creyentes tengan una fe fría. Tampoco es cierto que los que ya vienen a la iglesia por mucho tiempo u ocupan un cargo o posición, todos ellos tengan una fe fervorosa o ardiente. Aun si alguien tiene poca fe y no puede obedecer la palabra a la perfección, siempre y cuando haga su mejor y mayor esfuerzo por obedecer la voluntad de Dios según su medida de fe, Dios considerará eso como si tuviera una fe apasionada. Por supuesto, cuando se tiene poca fe, habrá veces que cederá no solo a los deseos de la carne, sino también a las obras de la carne. Pero incluso en ese caso, si se arrepiente de inmediato, deja el pecado y sigue cambiando, entonces su fe no se considera fría. En otras palabras, cuando uno continuamente se examina a sí mismo, ora, ayuna y se esfuerza al máximo para obedecer la palabra de Dios, Dios considerará que tiene una fe ardiente. Por otro lado, si alguien incluso si ha sido cristiano por muchos años, ni siquiera intenta cambiar, o si vuelve al pecado aún sabiendo la voluntad de Dios, entonces eso será como tener una fe muerta o fría. El problema es que la fe no se enfría de un momento a otro. Primero se vuelve tibia sin que se dé cuenta de ello y finalmente se enfría o muere. Tal vez se pregunte entonces, ¿a qué se refiere el Señor
cuando dice en el pasaje que no eres frío ni caliente? ¿A qué se refiere cuando señala por cuanto eres tibio? ¿Qué cosa es una fe tibia? La fe tibia indica un estancamiento en el crecimiento de la fe de alguien que, aun sabiendo que Dios está vivo y que existe un cielo y un infierno, le impide llegar a un nivel de fervor espiritual en su fe. Con este tipo de fe tibia, a pesar que asista a los cultos de la iglesia pensando que tiene fe, no tendrá comunión con el Espíritu Santo. Por eso no podrá oír su voz y el Espíritu no lo podrá guiar. No podrá encontrar su ego, aun cuando escuche la palabra de Dios. Vendrá a la iglesia porque sabe que va a ir al infierno si pierde la fe, pero no será un sacrificio grato al Señor. No servirá con gentileza ni bondad a los hermanos. Además, no querrá circuncidar su corazón, es decir, se volverá obstinado creyendo que su propia opinión es la única correcta y no habrá ningún cambio en su vida. Podrá parecer fiel exteriormente, pero, repito, como no circuncida su corazón, a pesar que haya sido un cristiano por mucho tiempo, no habrá cambios en su comportamiento, ni siquiera marcará una diferencia con la gente del mundo. Si se queda en ese estado de fe tibia y no enmienda su camino, finalmente su fe se enfriará. Es como el agua tibia que no se mantiene tibia para siempre, sino que, después de un rato, se enfría. Por ello, si alguien tiene una fe tibia por mucho tiempo, no podrá ser salvo. Finalmente, irá camino de la muerte eterna. Por eso, el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Hermanos y público en general, naturalmente, con una fe fría no será salvo. Por ello, su fe nunca deberá enfriarse ni ser tibia. Tal vez se pregunte, ¿por qué el Señor dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, en vez de decir solo que uno debería ser caliente en la fe? Lo dice así porque el Señor desea que entienda el peligro que significa tener una fe tibia. Si tiene una fe tibia, no importa cuánto tiempo haya sido cristiano, no habrá crecido espiritualmente, se habrá quedado estancado, no habrá prosperado en ninguna área, solo habrá asistido a la iglesia y habrá cumplido con su servicio. Eso será todo. Ahora bien, digamos que su fe se enfría. Entonces, a través de la disciplina del Señor, quizás pueda llegar a arrepentirse y recuperar el fervor de su fe. Por ejemplo, cuando peca y Dios se aleja de usted, podrá enfrentar alguna enfermedad, sufrir un accidente o tener algún otro problema. A través de este tipo de disciplina podrá quebrantar su corazón en arrepentimiento y así recuperar la pasión de su fe. Pero si su fe es tibia, no le será fácil ni aún tener esta oportunidad. Sin embargo, esto no significa que es preferible tener una fe fría. De hecho, si pasa por esta clase de disciplina porque su fe es fría, no le será fácil arrepentirse y volver al camino de la fe. Será porque sentirá miedo o desaliento en lugar de sentir el amor de Dios. Le pregunto, ¿no le parece absurdo y doloroso enfrentar un problema para luego arrepentirse y corregirse? Aun cuando Dios lo puede perdonar, no le será fácil recuperar su relación íntima con Dios una vez que ésta ya se ha roto. Por eso, siempre les pido que corran la buena carrera de la fe con fervor y pasión santa y que su fe nunca se enfríe ni sea tibia. Si tiene esta clase de fe vehemente y apasionada, deberá siempre decir amén y no dejarse engañar por sus pensamientos carnales y su conocimiento humano. Deberá seguir el ejemplo de Jesucristo y decir sí y amén, tal como lo hizo el Señor. Hermanos, desde una perspectiva diferente, la fe tibia se puede considerar como un grave estancamiento en el desarrollo de la fe. Una pregunta, ¿no cree que cada día debería estar más lleno del Espíritu Santo, regocijarse más, ser
más agradecido por todo y en todo, llegar a un nivel espiritual mayor y ser bondadoso, manso, íntegro y tener amor espiritual a fin de agradar a Dios Padre y predicar el Evangelio con esmero? Cuando aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, estaba lleno del primer amor y tenía esa pasión por predicar el Evangelio. Pero luego de 5 o 10 años, su fe se ha entibiado y ya no predica el Evangelio con denuedo. Solía tener una fe intrépida y, aunque no conocía toda la palabra, le predicaba el Evangelio a todo aquel con quien se encontraba. No obstante, ahora su fe se ha vuelto tibia y ya no le comparte el Evangelio a nadie. Usted debería dar más fruto que un nuevo creyente. Debería tener más amor por las almas y por Dios. Pero ahora su fe se ha entibiado. Especialmente aquellos que están en el tercer nivel de fe deberían ser los primeros en examinarse. Una vez que recibe el Espíritu Santo y vive una activa vida de creyente, le será muy fácil llegar al tercer nivel de fe. Y si está en una iglesia llena del Espíritu Santo, si asiste a las reuniones de oración y se llena con la palabra de verdad, su fe crecerá rápidamente en un periodo relativamente corto de tiempo. Y si es testigo presencial de milagros y señales del poder de Dios, su fe crecerá aún más rápidamente. Sin embargo, una vez que llegue al tercer nivel de fe, empezará a cultivar su corazón por lo invisible en lugar de lo visible. Eso requerirá un mayor esfuerzo de su corazón, de su mente y de sus fuerzas. Al asistir a un culto, deberá adorar en espíritu y en verdad con todo su corazón y con toda su mente, y deberá orar más. En lo que respecta a su servicio, labor o ministerio en la iglesia, el nivel de fidelidad que tiene ahora, que ya es un adulto en la fe, deberá sin duda ser diferente del que tenía cuando era un nuevo creyente. En otras palabras, incluso haciendo la misma labor, a mayor nivel de fe, mayor amor y bondad, deberá ser más fiel en su servicio a Dios. Para que sea más fácil de entender, piense en un perfume. Aún tratándose del mismo perfume, dependiendo de su concentración, el precio de venta variará considerablemente. Incluso una pequeña cantidad de perfume concentrado o esencia original será muy cara. No obstante, si la diluye en agua, aunque el volumen se hace mayor, el precio disminuirá. Del mismo modo, si su nivel de fe es mayor, aun cuando sus acciones, hechos o servicio le puedan parecer los mismos ante Dios, la calidad de su desempeño deberá ser mejor y con más amor espiritual y bondad. Para una mejor comprensión de este punto, será mejor poner un caso práctico de la vida real. Si usted ha venido sirviendo en un mismo ministerio durante algún tiempo, le podrá parecer que no está progresando y lo más probable es que intente esforzarse más en hacerlo mejor o en hacerlo en forma diferente. Entonces, a pesar que viva una activa vida cristiana, podrá perder la plenitud del Espíritu Santo y terminará viviendo una vida religiosa y formal de creyente. Tal vez falte una o dos veces a los servicios o a las oraciones, o incluso si concurre a ellas, lo hará solo como algo ritual, es decir, por costumbre u obligación. No estará lleno del gozo del Espíritu Santo, solo concurrirá físicamente a los servicios y cultos. Antes podía y solía dar a Dios con alegría, pero ahora lo hace solo por un sentido del deber. A veces se sentirá agobiado o cargado, y al perder la plenitud del Espíritu Santo, su corazón quedará vacío y afligido. Eventualmente volverá sus ojos al mundo y tratará de llenar su corazón con cosas mundanas, y al menor descuido podrá cometer una obra de la carne y así levantará un muro que lo separará de Dios.
Si llega tan lejos, incluso si se da cuenta de su estado espiritual, no le será nada fácil recuperar su anterior fervor, puesto que no tendrá la gracia de Dios en su corazón, ni siquiera concebirá la idea de recuperar su anterior nivel de fe. Se conformará con vivir en la carne y por eso renunciará a la esperanza de llegar a la Nueva Jerusalén. En su lugar, se conformará con ser salvo o al menos con llegar al primer reino de los cielos. Ahora bien, la razón por la que ser tibio en la fe es peligroso es porque no podrá mantener ese nivel de fe. Con el tiempo, su fe se enfriará por completo. Fue el caso de Asa, rey de Judá. Durante los primeros 35 años después que fue nombrado, fue un rey que dependía por completo de Dios. Sin embargo, en los últimos años de su reinado, su fe se deterioró. Antes de cambiar, Dios lo bendijo, lo protegió y lo amó. No importaba lo fuerte que eran sus enemigos. Asa dependía solo de Dios y por eso los pudo derrotar. Pero luego, cuando su territorio fue invadido, prefirió confiar en el hombre, llegando incluso a pedir ayuda a un rey gentil. Escuchen bien esto. No importa el tamaño de su problema, debe haber una razón para ello. Pregúntese, ¿por qué una nación enemiga invadió el territorio del rey Asa? ¿Por qué Dios no lo pudo proteger? Hermano, debe entender que todo problema tiene una causa. Volviendo al rey Asa, cuando este rey era fiel a Dios, él lo protegía, pero cuando no lo fue, sino que confió en el mundo y en el hombre, Dios lo abandonó. Del mismo modo, si alguien que antes ha actuado por fe, ahora se ve dependiendo de los métodos mundanos, entonces su fe se enfriará y se alejará de Dios. Le pregunto, ¿cuántos en esta iglesia han estado al borde de la muerte y han sido sanados por el poder de Dios y ahora viven una buena vida cristiana? Estos son los que han dependido totalmente de Dios, han creído que Dios gobierna sobre la vida y la muerte, y si mueren, morirán en Cristo. Piensan de esta manera y dependen solo de Dios, y por eso Dios los ha sanado. Sin embargo, los que piensan que si Dios no los sana por la oración, les queda luego la alternativa de ir al hospital, en realidad no confían en Dios ni en el mundo. Bueno, la mayoría de ellos en el fondo dependen primero de los métodos del hombre y luego, cuando las cosas no salen como esperaban, vienen y me dicen que ya dejaron de tomar la medicina. Me pregunto, ¿qué es lo que en verdad dejaron de tomar? Tomaron todos los medicamentos que pudieron y como eso no ha funcionado, me vienen a buscar. No dejaron de tomar la medicina porque tenían fe. Espero que ustedes siempre sean honestos conmigo. Sería bueno que me dijeran la verdad, que ya han ido al hospital, pero que ahí no los pudieron curar. Y cuando en el hospital le dijeron que ya no tenía esperanza alguna, en ese momento decidió tener fe y demostrar su fe y dejó de tomar medicinas. Qué bueno sería si fueran honestos. Me dicen como gran cosa que ya no toman medicinas y que ahora han venido con fe para que ore por ellos. Le pregunto, ¿es eso acaso fe? Retomando el tema, el rey Asa fue reprendido por Dios a través del profeta Hananí, pero no se arrepintió ni enmendó su vida. Más bien, encarceló y persiguió al profeta. Debido a eso, el rey Asa fue castigado y padeció una severa enfermedad en los pies. Qué bueno hubiera sido para él si se hubiera arrepentido de su pecado en ese momento. Si hubiera creído en el Dios de amor y misericordia, podría haber entendido que Dios lo había disciplinado por amor y porque quería darle una oportunidad para volver a la senda correcta.
Creo que ya les he mencionado el caso de un anciano de esta iglesia. Sufría de pie de atleta, pero sanó luego que oré por él. Fue en 1990. Su pierna estaba totalmente hinchada a causa de la grave infección. No solo el pie, sino también la parte superior de la pierna estaba totalmente deformada por la hinchazón. Me sorprendí al verlo y además supuraba pus. Le dije que debía examinar su vida y buscar algo por lo que debía arrepentirse y luego que viniera para que orara por él. No sé de lo que se arrepintió, pero lo hizo y luego de recibir mi oración sanó por completo. Si hubiera ido al hospital, el médico con toda seguridad le hubiera amputado la pierna. Como les estaba diciendo, el rey Asa no pudo comprender el amor de Dios, incluso después de haber sido disciplinado por él. Más bien, no confió en Dios, sino en los médicos, y finalmente tuvo que enfrentar la muerte. Este es un ejemplo que muestra el final de los que tienen una fe tibia. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, tal como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si no está alerta y lleno del Espíritu Santo, no tendrá la fortaleza necesaria para vencer toda tentación de Satanás y podrá ser atraído por la senda de la muerte eterna. Dios sabe esto muy bien. Por eso desea que todos sus hijos tengan una fe viva y vehemente. Por otra parte, ¿quién no desea llegar a la Nueva Jerusalén? Por ello, deberá mantener su fe aún más viva y ferviente hasta el regreso del Señor. Al mismo tiempo, deberá compartir esa fe con todos los que le rodean. Hermano, si tenemos un poco de agua tibia y continuamos echándole agua caliente, al final se calentará. Incluso el agua fría también se calentará. Del mismo modo, alguien que tiene una fe viva y fervorosa podrá hacer que la fe de otros se contagie de ese fervor y entusiasmo. No importa lo frío que pueda ser alguien, si está con alguien lleno del Espíritu Santo, se contagiará de ese fervor. Si un leño está cerca del fuego, se encenderá y luego arderá. Sin embargo, trate de encender ese leño con un palito de fósforo. ¿Cree que podrá hacerlo? Claro que no podrá. Por eso, alguien que ya ha llegado al nivel del Espíritu también podrá llevar a otros a ese mismo nivel del Espíritu. Primero, deberá tener esta clase de fe apasionada. Si se da cuenta que su fe se está enfriando, procure estar cerca de alguien que tenga esta clase de fe viva. Les digo algo más. Usted cree que ora con fervor, pero ¿se ha visto orar? Tan solo mire cómo ora. Le pregunto, ¿acaso ora como lo enseñó nuestro Señor? ¿Acaso lo hace con fervor y pasión? Usted sabe cómo oró nuestro Señor Jesucristo. En el mes de abril hace frío en Israel. Creo que la temperatura desciende a unos 10 grados bajo cero. No estoy seguro, pero es algo así. Algunos de nuestros hermanos han visitado Israel en esa época del año y han dicho que en esos meses hace bastante frío. En esa misma temperatura oró nuestro Señor hasta que su sudor cayó al suelo como gotas de sangre. Oró, repito, hasta que su sudor se convirtió en sangre. Imagínese lo apasionada y ferviente que debe haber sido su oración. Su sudor, dice la Biblia, se convirtió en gotas de sangre. Elías oraba con su cabeza metida entre las piernas. ¿Creen ustedes que si no hubiera orado con tanta pasión, podría haber puesto su cabeza entre las piernas? Por eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos conmina a orar. Usted mismo debe tener primero esta fe viva y apasionada. Si siente que su fe se está enfriando, procure estar cerca de alguien que tenga esta fe vehemente. Si es posible,
trate de estar cerca de aquellos que ya han llegado al nivel del Espíritu. Es una verdadera bendición estar con esos hermanos. Los que son carnales, en forma natural, se juntarán con los carnales y así podrán chismear, juzgar y criticar a los demás. Pero los que son espirituales no juzgarán ni condenarán, no murmurarán de los demás, preferirán estar con los que hablan cosas espirituales. Incluso los que ahora aún están en el nivel de la carne deberían tratar de frecuentar a los que ya están en el nivel del espíritu y así intentar aprender de ellos. Deberían anhelar estar con ellos. Si están con los que son carnales, permanecerán siempre en la carne, porque el espíritu da a luz el espíritu, mientras que la carne da a luz la carne. De esta manera será desafiado por la fe de otra persona. La plenitud del espíritu influirá sobre usted y de nuevo su fe se encenderá. Lo animo a que en toda circunstancia siempre sea agradecido y cuando atraviese por una etapa de refinamiento o disciplina porque su fe se ha enfriado o entibiado, dé gracias porque eso es una muestra del amor de Dios que quiere llevarlo a una mejor morada en el cielo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que su fe se encienda cada vez más y así su morada en el cielo tenga el color de una resplandeciente cornalina, que es el símbolo de una ferviente pasión por el Señor y por Dios Padre. Bueno, familia, yo resaltaría del mensaje de hoy la fe tibia. ¿Sí? La fe tibia es muy, muy importante comprenderla y pues digamos, en sí es muy peligrosa la fe tibia. ¿Por qué? Porque lastimosamente la iglesia está llena de personas con fe tibia. ¿Quiénes vendrían a ser las personas con fe tibia? Las personas que, digamos, los domingueros, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Las personas que van constantemente a la iglesia pueden hasta servir en algún ministerio, pero si no crecen espiritualmente, lastimosamente son tibios. ¿Y cuál es el gran problema de ser tibios? Es que si pasan los años y uno no crece, seguramente no se será salvo. ¿Y por qué es tan delicado el ser tibio comparado con el ser frío o con el ser caliente? Que el frío por lo menos es consciente que está frío y necesita de Dios, pero el tibio piensa que está bien. Ese es el gran problema. Entonces, esa partecita es muy delicada y pues el pastor nos habló bastante de ese caso y pues nos mostró el ejemplo del rey Asa. Ese creo que es un ejemplo bastante práctico para comprender cómo funciona una fe tibia. Tanto así que, pues digamos, cuando el pastor era nuevo creyente, él una vez estuvo escuchando un mensaje de un pastor. Digamos, bueno, nosotros ya conocemos que el pastor estuvo 7 años enfermo y pues durante esos 7 años probó con médicos, probó cualquier clase de remedios, bueno, muchísimos. En el testimonio de él está prácticamente todo lo que él hizo durante 7 años y pues él ya no tenía ninguna esperanza de ser sano, ¿sí? Porque ya había probado absolutamente todo. Entonces, cuando Dios lo sanó, él dijo, pues Dios literalmente está vivo, ¿sí? Dios está vivo. ¿Y qué pasa con respecto a eso? Que cuando él conoció de Dios y en un día o una noche en un mensaje, un pastor dijo que pues Dios había creado los médicos porque los médicos eran necesarios. Entonces el pastor pues dentro de él dijo, pero pues si yo intenté con los médicos y los médicos no pudieron y el único que me pudo sanar fue Dios, entonces ¿qué tan espiritual es este mensaje que estaba escuchando? Y pues Dios le contestó a través del rey Asa, ¿sí? Que el rey Asa nos dice que él no confía en Dios, sino en los médicos. Entonces podríamos ver que es un ejemplo de una fe tibia, porque lastimosamente hay muchos que enseñan esta partecita, pero vuelvo a decir, este es como en la práctica, cómo comprender una fe tibia. ¿Qué vendría a ser una fe tibia? Los que dicen que confían en Dios, pero en el último recurso prefieren confiar en el mundo porque piensan que ya Dios no pudo o que de pronto es ese tema o ese caso, Dios no lo puede sanar o no lo puede, digamos, hacer, ¿sí?
Entonces, lastimosamente, vuelvo a decir, lastimosamente la iglesia cristiana está llena de muchas personas así. Y tan grave fue el problema de Asa que su enfermedad fue de los pies y murió de la enfermedad en los pies. O sea, la verdad es muy curioso que una persona muera de una enfermedad de los pies, ¿sí? O sea, eso no es algo leve, porque pues si nosotros pensamos humanamente, nosotros diríamos que nadie puede morir de una enfermedad en los pies. En la Biblia está, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo más curioso? Que esa persona fue, creo que el pastor nos mencionó acerca la cantidad de años que él confió en Dios y fueron 35 años. Entonces, vendría a ser, como nos lo dice Pablo, una persona que comenzó por el espíritu, pero terminó por la carne. Entonces, por eso es tan delicado el tener una fe tibia. Entonces, ya vemos por qué Dios no elogió en ninguna manera a esta iglesia de la Odisea, y es porque es una iglesia con una fe tibia. Y digamos, nosotros podríamos decir que escuchando este mensaje, nosotros no tendríamos el riesgo de tener una fe tibia, pero lastimosamente sí. Dios de alguna manera ya le reveló al pastor imágenes del día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ese día, aún dentro de la misma iglesia, se van a quedar ovejas que pues se consideran hijos de Dios, pero pues acá vemos la razón, el por qué. Entonces, muchos que piensan que se van a ir en la venida de nuestro Señor y que es más, van a estar para el momento de la venida de nuestro Señor, se van a quedar. Entonces, es interesante y ver que es un privilegio el poder recibir la prueba para que nos despertemos, ¿sí? Para que nos demos cuenta o que tenemos una fe tibia o que tenemos una fe fría. Y pues bueno, el pastor también nos mencionó que el hecho también de tener una fe caliente no quiere decir que ya debemos estar contentos, debemos continuar creciendo, porque si nos quedamos quietos, se va a entibiar la fe. Por eso el pastor dijo, la principal característica de una fe tibia es una fe estancada, ¿sí? Una fe que ya no crece. Entonces, esta partecita pues es un poquito delicada, un poquito triste, pero es muy, muy importante comprender por qué a esta iglesia no le elogió absolutamente nada, sino solo le exhortó, aun cuando era una iglesia, por decirlo de alguna manera, de las que están establecidas para guiar a las ovejas hacia Dios, ¿sí? Esta es una de las iglesias importantes, por eso Dios la tomó como ejemplo, pero nos muestra la gravedad de no crecer, ¿sí? Entonces, esta partecita es muy, muy interesante. Bueno, en sí enfoco bastante en esa parte. Obviamente el pastor nos habló muchas más cositas, pero me parece muy, muy importante el comprender qué es una fe tibia, porque pues la verdad, vuelvo a decir lo mismo, nunca había escuchado qué significa una fe tibia. Ya hoy comprendemos claramente qué es una fe tibia y por qué es tan peligrosa. ¿Listo? Bueno, ¿a quién le gustaría comentarnos qué más aprendimos hoy? A ver, Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces yo creo que es necesario a veces que pasen o nos pasen cositas y no nos debemos asustar, porque es que Dios está con nosotros y ahí es donde nosotros debemos mirar a ver qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces debemos siempre estar pendiente de las cosas que hacemos mal, entonces para ser más calientes que no tibios. Eso. Gracias, mami. Esa partecita la vemos también en la práctica en el tema de Asa, del rey Asa. ¿Por qué? Porque el pastor nos explicó que Dios, por alguna razón, permitió que fuera invadido Israel, ¿sí? Entonces, el rey, en vez de preguntar y consultarle a Dios qué había pasado, cuál había sido la causa, él lo único que hizo fue confiar en el hombre, ¿sí? Por eso fue que buscó personas que le ayudaran, otros reinos, para que le ayudaran a él, en vez de confiar en Dios. Ese fue como, digamos, el principio de la falla de Asa. Y, digamos, si el rey Asa se hubiera dado cuenta del amor de Dios, que a través de su amor lo estaba corrigiendo y le estaba haciendo un llamado de atención, él
lo único que tuvo fue desconfianza en Dios, y las personas que se dan cuenta que tienen una fe tibia, una fe fría y vuelven a Dios, no les es fácil, el pastor no lo mencionó hoy, porque esas personas ya no creen o ya no sienten el amor de Dios, sino miedo, ¿sí? Y pues tratan de buscar a Dios, pero ya no es con amor, sino con miedo, con temor. Y pues no es lo mismo buscar a Dios con temor en un principio, que después de haber conocido el amor de Dios, haberse apartado y después volver a tener ese temor. No tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, esa parte por eso es tan complicada, de una persona que lleve tantos años. Por eso el pastor nos mencionó, el rey Asa, después de 35 años, se perdió, ¿sí? Después de vivir 35 años confiando en Dios, conociendo que Dios era Dios, y terminar fallando. O sea, es triste, vuelvo a decir, porque lastimosamente cuando no se nos enseña esta parte, estamos muy propensos a que nuestra fe sea tibia. Y bueno, lastimosamente también depende de nuestro corazón, porque aún escuchando este mensaje podemos caer en el error, ¿sí? Entonces, por eso vuelvo a resaltar, el escuchar este mensaje no es garantía de que nuestra fe no se entibie, ¿sí? Porque eso ya depende de nuestra actitud y de nuestro corazón. Por eso siempre debemos estar despiertos. Por eso el pastor hoy hasta nos mencionó, hay personas que aparentan orar, o sea, aparentan que están orando, aparentan que tienen una vida de fe, pero el hecho de que no crezcan significa que tienen una fe tibia, por más que aparenten estar orando. Entonces, esa parte también es muy bonita. O bueno, muy importante que la tengamos presente. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Sí, Mau, aprendí muchísimo. Tremendo la palabra, cómo nos enseña, cómo nos confronta, y sobre todo para tenerlo mucho en cuenta y no caer en eso. Dice que la fe tibia es un estancamiento. Y de ahí, si no nos esforzamos a pasar a una fe caliente en el espíritu, podemos llegar a la religiosidad, podemos enfriarnos más, y lo que su merced explicaba de llegar a la iglesia por temor, por miedo, más no porque queramos seguir y buscar a Dios. Decía en Primera de Pedro, creo que fue 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, pues toca siempre estar, y él siempre nos dice, pastor, que debemos esforzarnos y esforzarnos más. Y también me llama la atención lo que el pastor nos predicó acerca de que el Espíritu Santo da a luz, el Espíritu Santo, la carne da a luz la carne, y también de rodearnos de personas que tengan de pronto más fe que uno, que de pronto conozcan más de la palabra que uno, porque uno aprende de ellos. En cambio, si uno anda con personas que se viven quejando, uno también se pone a quejarse. Ay, sí, es que está haciendo frío. Ay, sí, es que me duele la cabeza, a mí también como que me dolió. No. Entonces, definitivamente debemos rodearnos de personas que nos ayuden a crecer espiritualmente, porque sabemos que carnalmente eso no nos lleva a nada. Eso era todo, Mao. Pues él habló mucho acerca de lo frío, lo tibio y lo caliente, y pues ya escuchando este mensaje, nosotros debemos ponerlo en práctica para nuestra vida, para nosotros, y también para ayudar a los demás. Gracias, Mao. Gracias, Leito. Sí, esa parte de ayudar a los demás también es muy importante, porque así como dijo Leito, si nosotros, digamos, somos propensos a de pronto estar tibios o estar fríos, debemos estar cerca de alguien que tenga una fe viva. ¿Por qué? Porque esas personas nos ayudan. Pero aquí también nos muestra que nosotros estamos para tener esa fe caliente para poder ayudar a los demás. Esa parte es importantísima. Entonces, nosotros, así como el pastor nos dijo, o sea, si nosotros nos acercamos a la fuente de calor, que pues obviamente es el Espíritu Santo, vamos a estar avivados, y no solo para nosotros, sino para los que estén a nuestro alrededor. Esa parte es muy importante, y pues digamos, esa manera como el enemigo nos distrae con las cosas del mundo de una manera tan sutil para entibiar la fe, porque el enemigo no busca enfriar la fe, busca entibiarla. Es más, acá vemos que es mejor ser frío o caliente que ser tibio. Entonces podríamos ver que la tarea del enemigo es entibiar la fe, porque la persona tibia no se va a dar cuenta. Entonces, por eso
el enemigo sutilmente lo que busca no es enfriar la fe, sino entibiarla. Esa parte es interesante, es muy, muy interesante. Entonces, digamos, el pastor nos dijo, de alguna manera, para nosotros sería mejor tenerla fría para podernos despertar. Pero el pastor nos dice que tampoco es fácil, ¿sí? Entonces, por eso es mucho mejor no dejarla ni entibiar. Esa parte es clave, es muy, muy clave poder comprender este mensaje para poder permanecer despiertos. Y pues ahí en el versículo que nos dijo Leito, la clave para estar despiertos es la oración. Gracias, Leito. Sí, señor, tío Fred. Tiene silencio. Ya. Ah, bueno. Sí, pues yo pienso que de todas maneras nosotros, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Comenzamos con una fe pronto medio tibia. Y la idea pues es que se vaya avivando, que se vaya calentando, que vaya aumentando, porque sí, lo que decía Mauricio, porque acá dice permítanme, que la fe, nos lleva a los deseos de la carne, que la poca fe, perdón, nos lleva a los deseos de la carne y obras del mundo. Ahí es donde podemos estar tibios, y que la fe tibia significa estancamiento, que nos vamos a quedar ahí, pero en este momento lo que estamos, y hay algo tremendo que dice la palabra, que si estamos fríos o tibios, él nos va a vomitar de su boca. Entonces la idea es estar caliente, llegar a tener la fe viva espiritualmente, ¿no? Estar fuertes, fortalecidos en la fe. Gracias, familia. Gracias, tío. Sí, esa partecita de que la fe debe ir en aumento, debemos creo que tenerla presente a diario, porque eso es una tarea diaria, eso no es de vez en cuando, es una tarea diaria. Por eso es tan importante, bueno, en primera instancia, los domingos, ¿sí? Después de los domingos, los miércoles, que viene a ser la mitad de semana. Digamos, de alguna manera, el culto de mitad de semana también es bíblico. Entonces, es importante los domingos, en mitad de semana, y ya después vamos ya a diario, ¿sí? O sea, es un proceso, es un proceso. En principio, y pues digamos, no es que al principio no todos tengamos una fe tibia, no. Lo que pasa es que, por eso el pastor nos dijo, la temperatura de la fe no tiene nada que ver con el nivel de fe, ¿sí? Porque nosotros podemos estar en primer nivel de fe, pero podemos tener una fe caliente. Y ese es el ideal. Y el pastor nos dio la clave. ¿Cuál es la clave? Siempre que oigamos, que nosotros escuchemos la palabra, debemos responder con un sí y con un amén. Esa es la clave. Digamos, es más, el pastor nos dijo, yo no tuve quien me enseñara, pero como mi vida cristiana, aún sin entender, era sí y amén, por eso creció tan rápido. El pastor, la verdad, para llegar al cuarto nivel de fe, le tardó 3 años, que la verdad para un cristiano nuevo y sin tener quien le enseñara, es bastante rápido. Él ahora nos dice, ahora yo les estoy enseñando cómo lograrlo de una manera más fácil. Por lo tanto, nosotros podemos, si nos disponemos, y en realidad nosotros nos disponemos a contestar con un sí, con un amén, vamos a crecer mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la ayuda, ¿sí? Ya tenemos el guía, ya tenemos quien nos ayuda con autoridad a poder llegar a esos niveles. Entonces, por eso ahora es más fácil y debemos valorar, obviamente, esa ayuda que tenemos. Debemos valorarla porque, digamos, sin esa ayuda prácticamente sería imposible para nosotros. Por eso es tan necesario en este tiempo la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Entonces, lo que debemos tener claro es que así tengamos una fe pequeña, debe ir en aumento. Eso es lo importante. O sea, no debemos nunca dejar de crecer, así sea poquito, así sea poquito. Lo que Patria nos ha recordado bastantes veces en estos días. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Ese vendría a ser la clave o la fórmula para que nuestra fe vaya en aumento y en crecimiento. Sí, esa parte es muy interesante. Entonces, no debemos preocuparnos por la fe con la que iniciamos, sino con la fe que tenemos hoy, que sea mejor que la de ayer y que la fe de mañana sea mejor que la de hoy. Esa pienso que es la clave y lo más importante en nuestra vida de fe. Gracias, tío Freddy. Esa parte está muy chévere. Sí, señor Patro. Buenas noches. Hola, Patro. Yo he venido pensando precisamente
yo creí que las 7 iglesias terminaban con mejor. un crecimiento, y esta iglesia me pareció un poco fuerte porque me hacía esta pregunta un amigo que es pastor con respecto a su iglesia. Primero, hace como un mes, yo le conté a mi hermano que él me hizo esta pregunta: ¿qué piensa sobre este aspecto de cómo se vive la religión ahorita? Porque hay mucha polémica y pelean bastante entre iglesias, y es sobre los médicos. ¿Se acuerdan, Mau, que yo le dije sobre los médicos? Entonces él me preguntaba y me dijo, ¿tú qué piensas sobre eso? Yo le dije, si existe la fe, podemos hacerla vida en nosotros. Entonces, si tenemos fe, pues no vamos a un médico. Pero si no tenemos la fe, no es pecado ir al médico, ¿sí? Entonces, todo va a su medida. Y él me dijo, se quedaba callado. Dije, me hice entender, y lo que yo aprendí ahorita, porque también me hacía mucha pregunta, es eso: cada quien a su medida. Entonces, ¿qué pasó con Juan David cuando lo mordió el perro el domingo pasado, hace 8 días, después de que salimos del segundo servicio? Me gustó mucho. Yo ya venía asustado porque se le empezó a inflamar el pómulo cuando lo mordió el perro allá en la casa del tío Néstor. Y llegamos y yo dije, no, ahorita médico, hay que ir al hospital. María Fernanda ya decía, yo no quiero ir a ningún hospital. Bueno, empezó pero me gustó mucho que Yoda le limpió, y después de que le limpió duro y con todo lo que ella sabe, le decía, lo cogió a un lado y le dijo, Juan David, si tienes fe, vamos a llamar al pastor para que tú recibas la oración, pero tienes que tener fe, si no, vámonos ya para donde el médico. Juan David, no sé si por miedo o porque él ya recibió sanación en algún momento hace tiempo, pero lo decidió, no, voy a recibir la oración. Y él no estaba en la actitud, él venía hasta de mal genio porque no quería ir allá. Pero entonces, pues recibir la oración, y empezó a cambiar la cosa, tanto así que tomamos fotos ese día, antes y un después, para el testimonio. Entonces, ese es el mejor ejemplo de la medida. Y pues él me hizo otra pregunta y esa me preocupó muchísimo más, y es que en esta pandemia la iglesia se va a abrir, creo que en 15 días, con protocolo, pero se va a abrir. Pero se dio cuenta de algo que a él lo entristece y le preocupa un poquito, y es la gente se enfrió demasiado. Y yo le dije algo como, recuerda que nosotros somos de hábitos y hemos dejado un hábito. Y desgraciadamente ahora, hasta desayunando o almorzando o haciendo cualquier cosa, el domingo estamos viendo la prédica y hasta llegamos tarde porque prendemos tarde, es pronto después de la alabanza. Entonces hay que entender que, él me dice ahí, yo siendo también psicólogo, ¿cómo no me voy a dar cuenta de eso? Entonces, somos tibios, entre comillas, y de pasada pasa lo de la pandemia, y la mayoría somos de domingo, y es solamente 2 horas, y llegamos tarde, y de pasada ya no tenemos que ir, sino ahora es por internet. Entonces, ¿cómo no iba a pasar eso, Joa? Nosotros estamos grandemente bendecidos al Dios ponernos en nuestro corazón eso que estamos haciendo ahorita, porque nosotros no somos quien nos lo ponemos en el corazón, así como el arrepentimiento, y lo estoy entendiendo. Es Dios quien nos ve el anhelo de cada uno y nos ayuda para que estemos aquí. Así no estemos, de pronto hayamos tenido un problemita o algo así, no estemos en completa disposición. Él quiere que estemos así, sea escuchando y aprendiendo algo. La medida de cada quien. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, así como sacamos algo bueno de la pandemia, la mayoría de las iglesias desgraciadamente se volvieron algo así como somos humanamente, sin darnos cuenta dentro de la religión. Lo cogemos antes más fácil, o sea, de pronto hasta grabo el servicio y llego en la noche el domingo a escucharlo. Lo grabo y así empato. ¿Me hago entender? Entonces, cada uno lo conocemos a nuestra conveniencia. Compartir esto es duro. Yo prefiero a veces quedarme callado porque lo van a tomar como religioso, pero inicialmente lo cojo es para mí y para mi familia. Y me duele a veces por decir mis hijos,
hasta ahora, gracias a Dios, ya llevamos unos años para ir no perdiendo los 2 servicios del domingo, pero ahora yo les digo, ¿están asistiendo de cuerpo o están asistiendo de cuerpo y alma y espíritu? O sea, de corazón. Porque Dios no quiere obligar a nadie. Y a mí no me gustaría que ustedes estuvieran de cuerpo, pero sin estar de corazón, sin ni siquiera saber, ¿será que ya se acabó esto? Lo estamos haciendo es porque mis papás nos han enseñado y los acompañamos. Yo trato de entenderlos por su preadolescencia, porque yo también y nosotros estuvimos y pasamos por ahí. Entonces trato en el carro, después de que salimos, compartirles lo que yo aprendí. Es complejo, la verdad. Es complejo porque ahora el pastor lo dijo, es muy diferente hablarlo a entenderlo. Y mejor dicho, la diferencia es grandísima. Hablarlo a entenderlo. Imagínense, si lo llegamos a entender, ahora viene lo otro, aplicarlo. Entonces, no lo hablo para que nos pongamos tristes, sino al contrario, vean lo que estamos haciendo. Así hayamos tenido un día malo, estuvimos en la reunión y algo se nos quedó. Y Dios nos va a ayudar para mañana volver a estar. Y vamos a hacer que los que no están, porque es difícil, y más viviendo cuando compartimos con más familia y que de pronto no está en el mismo sentir, ver que ellos están alejados. Entonces lo que vamos a hacer es que Dios nos ayude, nos fortalezca para que eso que tenemos se le prenda a ellos y no más bien que lo de ellos nos lo prendan y resultemos alejándonos. Sí, así es. Gracias, Patro. Digamos, con el tema de si es pecado ir a los médicos, yo creo que hoy obtuvimos la respuesta muy clara. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Una persona que no tiene la fe para confiar en Dios puede ir a los médicos sin ningún problema. Pero una persona que ya vivió el poder de Dios, que conoció de Dios, que creció espiritualmente y que experimentó el poder, literalmente, y va a un médico dejando de confiar en Dios, eso sí es pecado. El ejemplo es el rey Asa. Así de sencillo. Ese es el ejemplo. El ejemplo fue de alguien que confió en Dios durante 35 años. Y cuando vio que aparentemente Dios ya no podía responder, cambió a Dios por el hombre. Entonces, eso sí es pecado. Sí, es muy diferente. Entonces, lo que dijo Patro es muy acertado. Depende de la medida de fe. Ahí sí depende de nuestro nivel de fe. Y es interesante porque, digamos, esa parte es muy, muy interesante. El pastor, él siempre nos recalca, yo nunca he prohibido que vayan a los médicos, nunca lo he prohibido, pero si ustedes tienen la fe para confiar en Dios, confíen en Dios. ¿Sí? Esa parte es clara. Gracias, Patro. Y bueno, digamos, Carlitos acá nos dice lo siguiente. Dice, si añadimos agua caliente sin detenernos a la fe fría o tibia, terminará calentándose. Esa parte es interesante. Eso equivaldría a acercarnos a las personas de fe, ¿sí? A las personas que están calientes. Entonces, ese es el resultado. Si nosotros queremos despertarnos o si tenemos bueno, obviamente, lastimosamente, cuando uno tiene una fe tibia, no se puede percatar de una manera muy fácil, o si hay una fe fría, podemos ayudar a nuestra fe acercándonos a personas que tengan una fe caliente. ¿Sí? Esa parte es importantísima. Entonces, bueno, pienso que hoy Dios nos da muchas respuestas, nos enseña bastante de cómo funciona este tema de la fe, más específicamente el tema de la fe fría, tibia o caliente, que vuelvo a decir, lastimosamente nunca había escuchado este mensaje siendo tan importante. ¿Sí? Este mensaje, la verdad, es demasiado importante para todo cristiano. Todo cristiano debería conocer esta parte, todo cristiano debería comprender por qué una persona que confía en Dios y al confiar en el mundo estaría pecando. ¿Sí? Esa parte es importantísima. Vuelvo a decir, este mensaje es para personas de tercer nivel de fe en adelante, ¿sí? Con respecto al pecado de la fe tibia. Pero nosotros desde el principio debemos cuidarnos de no dejar entibiar nunca la fe. Por eso digo que lastimosamente la mayoría de iglesias, incluyéndome antes de haber escuchado este mensaje, vivía entre el primer y segundo nivel de fe.
¿sí? O sea, para un cristiano normal o tradicional, sin escuchar este mensaje, la verdad es muy difícil poder pasar del segundo nivel de fe al tercer nivel de fe. Es, creo yo, prácticamente imposible, y más en este tiempo donde hay tanta maldad en el mundo. Por eso es tan necesario y tan importante tener este mensaje. Por eso es tan valioso y debemos valorarlo tanto. Este mensaje es muy, muy importante. Familia, muchísimas gracias. La verdad, sí, lastimosamente es un mensaje duro. Joan nos quiere compartir algo, señora Joan. Mi papi. No, es que yo tenía señor. un relato del Apocalipsis de hace años, pero es largo lo que yo más o menos quería comentar, porque usted tal vez el año pasado, el año 2019, fue cuando veníamos de Bogotá, nos gustaba escucharlos y usted me preguntaba que lo que habíamos estudiado sobre el Apocalipsis, decía, pues que yo no entiendo nada. Prácticamente son dos historias muy, muy separadas, que son las mismas 7 iglesias y hablamos de todo el Apocalipsis, pero yo no entiendo nada porque es un relato largo. Yo creo que el día que terminemos y tengamos un tiempito, pues me gustaría explicarlo todo, porque realmente cuando iniciamos que salimos del catolicismo, que por decir así, el trabajo a nosotros no nos dejaba, porque el día domingo era el día más que se jodía, y el día que tenía uno mantenimiento, ese día noche no tenía usted descanso ni nada. Entonces uno decía, y cuando no, hoy me da la palabra que me llega a toda esa, es cuando nos decían domingueros. Últimamente decía uno, sabe que yo ni vengo por aquí más, porque me dicen dominguero. Antes vengo el domingo, hago todo el esfuerzo de venir el domingo, y antes me dicen dominguero, pues aquí yo que me voy a venir, y allá donde estaba nadie me jodía la vida. Entonces, me gustaría dar un relato de que hicimos, y yo estaba muy, pero muy equivocado, sabiendo que la iglesia cristiana era intocable y que las iglesias que estaban amonestando eran todas las iglesias católicas, todas las otras iglesias, que la iglesia cristiana era intocable, y con el hecho de uno quitarse de la idolatría y al menos ya ir los domingos y tener ya un compromiso con Dios y ya leer la Biblia y ya cantar, alabar, que eso ya, mejor dicho, esto ya estamos en la Nueva Jerusalén. Y qué sorpresa cuando empiezo a escuchar en el año pasado las que no las tomamos bien, y ahorita más. Entonces, pues el día que termináramos un tiempito así, a veces que les gusta conversar, me gustaría echarles un relato y contarles todo, porque yo tuve discusiones con pastores, yo les ponía, pero ¿qué vamos a hacer todos a la iglesia? Todos los domingos allá, todos los días, ¿quién nos paga sueldo? ¿Qué hacemos nosotros? Si yo tengo un carro, tengo unas letras, tengo un compromiso con el banco, tengo esto y tengo esto, ¿y quién va a pagar por mí? Y después, antes, los mismos compañeros, cuando ya empecé a ir, me decían, ¿qué? ¿Cómo vive usted? ¿Usted cómo vive? Si allá qué, y el diezmo, y no sé qué, y dice cuándo, y cuando necesita, ¿quién le saca prestado? ¿Y quién le presta? ¿Y allá quién le presta? ¿Y qué? Nadie le presta. Entonces, como que uno como decía, ahí sí me acordaba que ahorita el diablo anda como león rugiente, o sea, que ahí lo tenía uno, como quien dice, los mismos compañeros echan era para atrás. Y si uno no le afloja, si uno sigue en las cosas de Dios, mire que Él le apareja a uno las cosas, porque yo muchas veces doy un testimonio. Hubo unos años que yo no sé cómo resulté yo con plata. Y yo no le robé a nadie. A lo bien, yo no le robé a nadie. Entonces, me gustaría dar un testimonio el día que terminemos el Apocalipsis, de ver, ya terminamos todo esto, y como que hubiéramos así harta familia, conversando, dialogando, porque la realidad es que dijo otra vez, le creo con el pastor que me convertí al principio. Dijo, ser cristiano no es fácil, pero si nosotros hacemos las cosas bien, la recompensa es grande. Eso no es cualquier cosa. Dios no paga, como quien dice, como paga el que dice que le paga mal al que bien le sirve. Dios es un Dios de justicia. Mi papi no se ha dado cuenta, y es el mayor ejemplo de la gracia de Dios y la misericordia, porque Él lo ha bendecido para que ya no esté trabajando y pueda estar asistiendo a la iglesia el domingo completo, estar en la oración, estar aquí con nosotros, y no se ha dado cuenta. Porque si estuviera ahorita trabajando, ¿Cómo que no me doy cuenta? O con deudas, podría estar diciendo que no puede. No, que yo me enfermé, no puede trabajar. Tiene que darse cuenta que es gracias a la misericordia y gracia de Dios, y que ha crecido de acuerdo a, no es por nosotros. Y eso tiene que retribuírselo a Dios, porque si tuviera deudas y le tocara trabajar,
estaría diciendo lo mismo de hace unos años. ¿Sí me hago entender? Y Sí, lo sí. mismo nos pasaría a nosotros. Pero gracias a Dios de pronto pasa que nos fue bien durante el día, para ahorita no venga ningún cliente y me deje escuchar la prédica y compartir la palabra. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, Pero sí, sí. todo tenemos que retribuírselo a Dios y así es que Él nos ayuda, pero depende de nosotros. Pero es Él el que lo hace, no yo. Sí, y eso es importante. Y otra cosa es que Dios nos ayuda, pero también hay momentos en los que Dios nos pide un poquito también de nuestra parte, ¿sí? O sea, Pues no es que siempre Dios nos va a facilitar las cosas. Dios nos facilita las cosas para ayudarnos a crecer, pero a la hora del examen, Él espera que nosotros demos el primer paso para ayudarnos. Si no lo damos, él es un caballero. Ahí es donde él se hace efectiva esa palabra, es un caballero, porque él no obliga a voluntades. sí, Entonces, el problema está en volver atrás. Eso no puede ser. Nosotros ya estamos en un nivel cada uno. La idea es seguir creciendo, así sea despacito. sí. Pues digamos ahorita que mi papi nos habló con respecto al día domingo, la verdad, lastimosamente se me vino algo a la mente que me gustaría compartirlo. Em, Nosotros, pues obviamente ya conociendo la palabra, ya comprendemos pues que el día domingo es el día santo para Dios. Pero curiosamente, eh, tengo unos amigos que estudiaron teología en Argentina, o sea, son teólogos, ya los dos son teólogos, y casualmente ellos el día que trabajan, o sea, no es de lunes a sábado, sino solo el domingo. Entonces, puede ser por las condiciones, puede ser por lo que se está viviendo en este momento, o sea, puede ser tal vez por el modelo de negocio que ellos trabajan, pero la verdad me parece muy interesante que personas que ya estudiaron la Biblia, que son teólogos, que aparentemente estudiaron para darle su vida a Dios, de alguna manera por decirlo, y el único día que trabajan en la semana es el domingo, el día en el que no se debe trabajar. Entonces, ¿a qué voy? Que se hace, digamos, realidad ese versículo que nos dijo mi papi, que el enemigo en realidad anda como león rugiente, buscando Wow. devorar, y qué curioso esa parte que estoy diciendo que la verdad es bastante drástico, ¿sí? O sea, por decirlo, señor. El pastor, recordemos que, no, usted ya sé que también lo ha escuchado, el pastor vio y lo compartió que Dios bendijo a una de sus ovejas. Se quejaba porque el día que mejor le iba era el domingo. Dios lo bendijo y ¿sabe de qué forma lo bendijo? Lo dejó sin trabajo, fue a la quiebra. Digo, no estaba orando porque le salía mucho trabajo y debió haber sido inteligente y haber dicho, Dios, necesito inconversos para que puedan trabajar en mi empresa el día domingo porque el día domingo, o sea, tuvo que haber sido inteligente y yo puedo estar en la iglesia, pero dijo, tengo mucho trabajo y por mi trabajo no puedo estar en la iglesia. Entonces Dios lo escuchó y le quitó ese trabajo y ahora estaba pasando por dificultades financieras, pero él ahora tenía el domingo, no que estaba pidiéndote, porque no fue inteligente y pidió buenos empleados para que por ahora, luego, pudiera, eso está en una prédica. ¿Me escuchan? Creo que se cortó. Sí, no, sí le estamos escuchando. Esa parte es interesante, pero digamos, a lo que yo voy, y pues por lo que menciono este ejemplo, es porque es bastante drástico. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de nuevos creyentes, estoy Ellos ya hablando son de pastores, personas. los que estoy pensando, ellos ya Exacto, son pastores, ya fueron nombrados. exacto, estoy hablando de pastores que, pues, si ellos ya estudiaron la palabra, deberían comprender que el día domingo es día santo. Y vuelvo a decir, pues nosotros ya sabemos que trabajamos 7 días y descansamos ese día y pues eso es demasiado obvio, ¿sí? Sí, es algo básico en la vida de fe o en la vida cristiana. Pero lo que se me hace curioso es que ellos, el único día que trabajan a la semana es ese día. Entonces, me parece demasiado drástico, demasiado fuerte, ¿sí? O sea, vuelvo a decir, de un nuevo creyente uno lo entendería, pero de alguien que pues ya es nombrado como pastor, de alguien que, vuelvo a decir, dio su vida supuestamente para Dios y viva de esta manera, la verdad me parece Yo también me extraño. estuve haciendo esa pregunta bastante, Mao, y la respuesta estuvo en la medida de la fe, Mao. Que ellos tienen una medida de fe muy diferente. Y sí,
da miedo, pero entonces preferiblemente si los tengo en mi corazón y que no sea de esa forma, sino más bien orar por ellos, porque lo único que podemos sentir por alguien que está cometiendo un error de esos es amor y misericordia. Y lo único que podemos hacer es oración, oración. Es lo único, porque sabemos que es complicado y el pastor dice que esa persona puede estar creyendo que está viva, pero está muerta. Es que por eso digamos lo mencioné ahorita. Mao, si usted lo tiene en su corazón, así como yo también, lo único que podemos hacer es orar por ellos y tratar de que Dios les muestre en su corazón. Yo lo mismo hago y lo hago principalmente por mí, que Dios meta mano en nuestros corazones y nos direccione con la llenura de su Santo Espíritu. Es lo único. Por eso ya ahora tengo como más cuidado a la hora de hablar y de hablarle a otros, porque no me puedo dar cuenta con qué cruz está cargando y puedo ser dedito en la llaga. Y me ha pasado bastante. Alguien me dijo que en mi inocencia yo podía estar siendo, o sea, diciéndole todas las verdades a la persona que está escuchando sin conocerla. Recuerden que yo no la conozco, pero puedo estar diciendo cosas, y me pasó también con un cantante que venía de México, y todo lo que yo hablé durante el camino de Bogotá le caía a él, y de qué manera. Y él se reía, mi amigo, diciéndome: tú no conoces nada de él y yo sé que es tu inocencia, porque tú compartiste muchas cosas y todo le caía a él, todo le caía a él. Es complicado, es complicado. Bueno, sí, entiendo esa parte. Es interesante, sino que digamos, vuelvo a decir, es interesante nosotros tener presente esos ejemplos para que nosotros no caigamos, ¿sí? Y pues digamos, con respecto a lo otro, lastimosamente, yo ya tuve la oportunidad de hablar algunas cosas así sencillitas, básicas, pero lastimosamente el problema es que ellos piensan que saben más que muchas personas y por eso, de alguna manera, bueno, no sé, o sea, o podría ser un ejemplo de la fe tibia, ¿sí? Cuando uno cree estar bien, cuando no lo está y es muy difícil poder darse cuenta. Sí, es triste. O sea, digamos, lo pongo solo como ejemplo para nosotros, para que estemos despiertos. Familia, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos mañana, sí, mañana es viernes, ¿cierto? Que un saludo de parte de Carlitos, muy especial para Jotani, que feliz cumpleaños. Que muchas bendiciones y gracias a Dios por su vida y por ese año más de vida. Que un abrazo. Gracias, Carlitos. Gracias, Maidita. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias por los buenos deseos. Gracias. Bendiciones. Chao, Chao, descansen. descansen. Chao. Chao, nene. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, ¿listos? Bendiciones. Que tengan una linda noche y bueno, mañana continuamos con esta iglesia que bueno, está un poquito fuerte. Chao, Leito. Chao, Patro. Chao, Carlito. Chao, Maidita. Chao, bendiciones. Chao. Saludos a Martín. Chao. Chao, Martín. Más bonito. ¿Cómo canta? Por allá, escondidito. Ya, Leito. Un día estos cuenta uno por